palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de sus hijos. Estamos hoy dándole gracias a Dios por un día maravilloso que ha hecho el Señor. Aquí en Florida está bastante nublado, bastante lluvia, pero son lluvias de bendición. Bendito sea el Señor. Así que donde quiera que te encuentres, que sea el rostro del Señor resplandeciendo, trayendo paz, seguridad en Cristo, en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Es una semilla que está cayendo en tu espíritu que si te ocupas de ella, la atiendes, verás los frutos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, acabamos de terminar la semana pasada el estudio exhaustivo del libro de Efesios y hoy el Señor puso en mi corazón comenzar un estudio sobre el bautismo. Mucha confusión sobre el bautismo. El bautismo lo vamos a ver y el título, el bautismo, una puerta al evangelio. Una puerta al evangelio, una puerta al poder de Dios. El bautismo marca la diferencia. Bendito sea el Señor. Pues en la Biblia se reconocen dos tipos de bautismo. Se reconoce el bautismo por inmersión y el bautismo del Espíritu Santo. Así que vamos a estar estudiando estos dos tipos de bautismo. ¿Cómo suceden? ¿Qué debe de pasar para poder entrar en este bautismo, en cualquiera de los dos bautismos? ¿Y qué significa? ¿Qué poder tiene en nosotros? Porque es una puerta al poder del evangelio. Bien, pues, bautismo viene de una palabra griega y esta palabra griega es baptizo, como B-A-P-T-I-Z-O, baptizo. Es la palabra griega y significa completamente mojado, bautizar, lavar. Así que entonces, a la luz de esta palabra, por su significado, entendemos que debe de ser el bautismo del agua, es sumergiéndonos por completo en ella. Por eso se llama el bautizo del agua por inmersión, porque nos debemos sumergir completamente para poder decir que hemos sido bautizados. Así que también queda demostrado que no es válido ante Dios echar un poquito de agua en tu cabeza y decir he sido bautizado. No es válido. Dice que debe de ser por inmersión. Nos sumergimos completamente. Así es que el propósito de este bautismo del agua es demostrar nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Nuestro arrepentimiento de pecados que estamos diciendo a Dios en ese momento que decidimos bautizarnos, sumergirnos en las aguas bautismales, es diciéndole a Dios y a los hombres, yo estoy decidido a un cambio. Yo he creído en el sacrificio de Cristo. Yo lo he recibido en mi corazón y estoy preparado para un cambio. Juan el Bautista fue el precursor, el hombre que Dios escogió desde el vientre de su madre para que preparara el camino al Mesías, el camino a Jesús, por medio de ese mensaje de arrepentimiento de pecados y el bautismo como ritual de entrega y pacto con Dios. Simplemente el bautismo en agua es un ritual que por obediencia hacemos para una entrega total y un pacto con Dios. En Marcos capítulo 1, del 3 al 5, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto lo había dicho Isaías, lo había profetizado. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Dice, para que enderece las sendas. Tremendo, ¿eh? Así que lo voy a volver a leer.
Marcos capítulo 1 del 3 al 5, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Queda entonces muy claro la invalidez del bautizo a un bebé, ¿verdad? Un bebé, si el bautizo es para el perdón de pecados, pues debe de ser una persona con conciencia de su pecado, con arrepentimiento genuino de su pecado. Incluso en el capítulo 3 de Mateo, en el verso 8, vemos a Juan el Bautista predicando y haciendo el camino al Señor y bautizando a todos los que venían, pero se dio cuenta que venían algunos fariseos que él sabía por el Espíritu que no estaban completamente arrepentidos de sus pecados y los llamó hipócritas. Hipócritas, esto quiere decir que debemos venir con una conciencia clara y tomar la decisión de bautizarnos para ese cambio. Así que un bebé no puede arrepentirse de ningún pecado ni debe de ser bautizado porque las escrituras nos deja muy claro que el bautismo de agua debe de ser por inmersión. Y una cosa importante, tanto el bautismo por inmersión como el bautismo del Espíritu Santo son una puerta para dar paso a la vida eterna y marcar el comienzo de una era, tanto en la humanidad, en la historia de la humanidad, como en la vida personal de cada hijo de Dios. Ahí comienza un cambio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el bautismo es un rito. No es más que un rito de iniciación a la vida cristiana, ¿sabe? Es un poco raro esta comparación que vamos a hacer, pero usted me va a entender. ¿Sabe? Los pandilleros, cuando van a entrar a esa vida de pecado, a esa vida de que ellos están decidiendo entrar, tienen que hacer un rito de iniciación, tienen que hacer un sacrificio, incluso hasta dormir con un muerto, cualquier cosa que les indiquen o matar a alguien. Esto es un rito de iniciación para poder entrar en esa vida. Asimismo tú y yo, pero para el bien, para que el Espíritu Santo pueda morar, vivir y trabajar en nosotros. En el Nuevo Testamento, el bautismo es ese rito de iniciación a la vida cristiana que simboliza no más que la muerte y la resurrección de Jesús. ¡Qué precioso! Y es una forma de expresar la conversión y el compromiso que tenemos para que nosotros podamos ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Es esa forma de expresar esa conversión, ese compromiso a la fe de que estamos creyendo en el sacrificio de Cristo. Se ve como un acto de obediencia a Dios. Jesús aclaró y dijo que esto debía de ser como Él lo hizo para que fuera de testimonio, para que fuera por obediencia. Y es un paso esencial en la vida cristiana. Sabemos que Juan el Bautista llegó con esa misión de prepararle el camino al Señor, de predicar sobre la llegada del Mesías, el que llegaría para volver a unir los cielos y la tierra. Recuerda que en Génesis capítulo 3 vemos la separación de Dios con el hombre, con el poder de Dios, y eso hizo que Dios separara, pusiera aparte al hombre. No había más presencia de Dios para el hombre hasta esta era. Solamente podía venir Dios en su misericordia y en su gran trato, en su gran amor para con el hombre, como podía venir sobre reyes, pastores, profetas y sacerdotes. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, el Mesías llegaría para hacer un cambio en la humanidad. Por eso digo que el bautismo, al nosotros arrepentirnos, confesar nuestros pecados, estamos haciendo una marca en nuestro andar, una marca en nuestro espíritu, una marca en el mundo para ser de testimonio a Cristo. Así que Él volvía a unir los cielos y la tierra.
El pecado había hecho esa separación del hombre de la presencia de Dios, pero ahora Dios decide consolar a Jerusalén, consolar su pueblo, consolar su creación. Y en Isaías 40, como decía ahorita, es donde él le da la palabra profética a Isaías y le dice: he aquí yo envío mi mensajero. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías capítulo 3 también lo profetiza y dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien ustedes buscan y el ángel del pacto a quien desean ustedes, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que nosotros estamos viendo una parte de la historia maravillosa, una parte de la historia del evangelio, una parte de la historia de la humanidad que cambió completamente, que hizo esa puerta para que nosotros pudiésemos. ¿Cómo llega Juan el Bautista? Pues lo vemos en Lucas capítulo 1, toda aquella narración que hace Lucas, el que más especifica sobre la llegada de Jesús es Lucas. Y Lucas está narrando incluso cuando el sacerdote Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, recibe la profecía, porque Elizabeth, su esposa, ya eran viejos, ya no tenía esperanza de tener un hijo, pero habrá algo imposible para Dios. Así que recibe esta profecía, pero Zacarías no lo cree. Por tanto, Dios le cierra la boca. Recuerda esa historia. Le cierra la boca, lo enmudece hasta que se cumple la profecía. Cuando se cumple la profecía, en Lucas 1, 76 y 77, ya el sacerdote Zacarías profetiza sobre su hijo y le dice: y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Así es que lo vemos en Mateo capítulo 3, ya lo vimos cómo él empieza ese comienzo del ministerio de Juan el Bautista, el cumplimiento de esas profecías en su vida. Juan el Bautista anuncia y hace la aclaración de estos dos bautismos en Mateo 3:11. Ahí hace la aclaración y dice: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué precioso, bendito sea el Señor. Los dos bautismos los vemos aquí claramente en este capítulo 3, en el verso 11 del libro de Mateos. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento de pecados, pero el que los perdona, el que les bautizará con un poder que los trasladará de lo natural a lo sobrenatural, es Jesús. Jesús es bautizado por Juan a pesar de ser el mismo Dios. Y Juan el Bautista, cuando se da cuenta que Jesús, porque ya él conocía a Jesús, él había visto cómo Jesús desde niño se había preparado en la sinagoga, como desde los 12 años predicaba, enseñaba en las sinagogas la palabra de Dios. Así que él, a pesar de no haber pecado nunca, de que no tenía por qué venir a bautizarse con él, no había por qué bautizarlo porque no tenía de qué arrepentirse, pero sin embargo quería hacer la voluntad de Dios. Y era el plan perfecto de Dios para el lanzamiento del ministerio de Jesús. Isaías lo había profetizado y también Malaquías lo vimos allí. Así que Juan le prepararía el camino a Jesús. Todos debían ver su obediencia y sencillez de humildad. Juan debía anunciarlo a todos en esta era. Debía hablarle a todos, debía demostrarle a todos que este era el Hijo de Dios, el Mesías, el que ellos habían estado esperando. Llegaba el que yo les había dicho,
Me imagino que Juan el Bautista les decía, ¿se recuerdan de aquel que yo les decía que venía el reino de Dios a la tierra, que se arrepintieran de sus pecados? Pues ya ha llegado. Aquí está el Mesías. Este es el Hijo de Dios, el que bautiza para perdón de pecados, el que les quita con el poder de su sangre, veremos el perdón de los pecados. Así es que, por otro lado, Jesús nos dejaba una gran enseñanza. Él sería nuestro ejemplo a seguir. Él sería nuestro ejemplo a seguir. Y a su vez establecía el ritual de iniciación en la vida cristiana. Él lo estableció. Dijo, es necesario que lo hagamos para que podamos ser de testimonio para todos. Lo estoy parafraseando, ¿eh? Además, le dejaba ver a todos que él, siendo el Hijo de Dios, se estaba identificando con los pecadores, estaba haciendo ese bautizo para que ellos pudieran ver. Su bautismo del agua simbolizaba el lavamiento de los pecados en la justicia de Cristo, era un símbolo, muriendo con él y resucitando libres del pecado y capaces de caminar en una vida nueva. En Romanos capítulo 6, del 1 al 11, confirma esta palabra y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, si tú fuiste a las aguas bautismales, te sumergieron en el agua, pues debe de haber un cambio en tu vida si realmente lo has hecho de todo corazón. ¿Sabe? Porque muchas personas van a las aguas bautismales porque le dicen que va a haber bautizo y ya usted se convirtió y usted va para allá y quizás recibe una clase antes de ir al bautismo, pero en realidad usted no tiene claro este proceso. Su conversión no ha sido genuina, entonces no va a pasar nada. Pero cuando lo hacemos con una convicción de pecado genuina y un arrepentimiento genuino, déjeme decirle, hay un cambio tremendo en nuestras vidas. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, entraste en esas aguas y te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo? Entonces hemos sido muertos al pecado, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él, sigue diciendo Pablo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, despojándonos de aquel viejo hombre. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Debe haber un cambio genuino, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su palabra. Así es que vemos ese cambio genuino. El bautismo en agua se debe de hacer con el conocimiento y la revelación justa de por qué nos bautizamos en agua, porque es un problema de conciencia, es un problema de una mente renovada. Hay algo que tiene que suceder en nuestro interior, en nuestra alma, que nos lleva a actuar diferente. No podemos seguir siendo las mismas personas. Dice de que ya no actuaremos igual, que estamos decididos a obedecer a Jesús en todo. Debemos hacer un cambio genuino. Su justicia perfecta cumpliría todos los requisitos de la ley,
para los pecadores que nunca podrían hacerlo por sí mismos. Recuerde que los requisitos de la ley nos nos llevaban cada vez más adentro del pecado, nos hacía pecar, era difícil cumplir con todo lo de la ley. Sin embargo, Romanos 8:1 dice que cuando ya estamos en Cristo no hay condenación. Cuando ya hemos sido bautizados y hemos sido arrepentidos del pecado, hay un cambio genuino que se puede ver en cada persona. Cuando Juan dudó, de bautizar al Hijo de Dios, él conocía a Jesús. Ya Dios le había revelado a Juan que este hombre sin pecados era su Hijo amado y no se sentía digno de bautizar a Jesús. A veces nosotros no nos sentimos dignos, pero cuando venimos con una convicción genuina, entonces vemos el cambio. Aquí Jesús le respondió que era conveniente cumplir con esta justicia, con todo lo que tenemos que hacer, todo lo que agrade al Señor. Esto era parte de la ley, pues debemos de hacerlo. En Mateo 3:15 lo vemos. De este modo también él aludía a la justicia que él proporciona a todos los que acuden a él para cambiar su pecado por su justicia. Él nos corona de justicia, él nos reviste con su justicia divina, él nos cambia por completo. En segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de él, justicia de Dios en él. La justicia nos viste con su justicia divina. Ahora tú y yo, por medio de ese arrepentimiento, de ese perdón de pecados, de ese bautismo que nos negamos a nosotros mismos, podemos ver ese cambio. Pero muchas personas vienen al bautismo, como decía ahorita, porque ven a los demás o porque oyeron decir, pero cuando hay un genuino arrepentimiento, es evidente que tu fruto no es el mismo. El bautizo de Jesús marcaba una era tanto para la humanidad como para Jesús mismo. Jesús mismo, allí el mundo circuncidante, todos los que lo veían a su alrededor, conoció porque escucharon, fueron testigos de aquella voz que declaraba quién era el que se estaba bautizando, porque Jesús estaba allí. Él lo oyeron, ellos escucharon esa voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ellos escucharon esta voz del cielo. Ellos fueron testigos. Y quizás eso hizo un cambio genuino y lo vemos que es una puerta al evangelio. Ahora, hay algo que tenemos que aclarar sobre el bautismo y es que el bautismo del agua, el bautismo por inmersión, no garantiza la salvación. No garantiza la salvación. Es solo un modo de dejarle saber a Dios y al hombre que nos hemos convertido de nuestros pecados. Es una manera donde nosotros estamos decidiendo un nuevo caminar, entrar por esa puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Cuando decidimos entrar por esa puerta, cuando decidimos dejar todo nuestro pecado, entonces hemos creído en el sacrificio de Cristo y estamos dispuestos a seguir su ejemplo. Este es el significado. Esto no tiene nada que ver con, con la salvación. Quizás estás entrando a esta nueva puerta y dejando atrás un pecado horrible, pero quizás solamente estés dejando un modo de vivir alejado de Dios, pero eres una persona correcta. Bueno, pues cualquiera de los dos que haya sido es una iniciación, un ritual que te lleva a la presencia de Dios, a que Dios haga algo diferente cuando lo hacemos de todo corazón. Podemos asegurar que no, este bautismo de agua no garantiza la vida eterna por las escrituras mismas. Lo vemos y Jesús nos los deja claro en este capítulo de Lucas, en el capítulo 23, del 39 al 43, vemos la historia de estos dos criminales que habían sido colgados alrededor de Cristo. Recuerda las tres cruces, Jesús en el medio, de un lado había un criminal, del otro lado había otro. Así que uno de ellos se mofaba de Jesús. Uno de ellos no reconoció a Jesús. Este le decía, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros.
Pero el otro reprendió al compañero. El otro tenía una visión, el otro tenía un corazón dispuesto, el otro tenía otra conciencia, el otro podía ver más allá y le dijo, ¿no tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo, ¿no tienes temor de Dios tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón. Nosotros estamos aquí porque hemos cometido un pecado. Estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo nada malo. Este tuvo una visión perfecta. Este reconoció a Jesús ahí en el medio de la cruz. Dice, luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo. Tuvo la visión, pudo ver. Dios le abrió los ojos y le demostró que aquel que estaba al lado sabía que no había cometido pecado. Quizás había caminado con Jesús en esas multitudes donde Jesús había hecho milagros y pudo darse cuenta que este era un hombre que venía de parte de Dios. Así que le dice Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo tiempo de ser bautizado. Estaba en la antesala de la muerte, en su último instante antes de morir, cuando reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Rey de Reyes, que Él era el único que podía hacer algo por él después de la muerte. Así es que este bautismo no garantiza la vida eterna. Este bautismo es simplemente un ritual de iniciación, de demostrar nuestra obediencia, de un cambio de conciencia para que entremos con otra mentalidad al reino de Dios, ¿verdad? Así que esto queda demostrado. Este hombre no tuvo tiempo de reconocer, de bautizarse. Sin embargo, Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, después que confesó que Jesús era el Hijo de Dios, que lo reconoció en esa cruz y que clamó a él, no tuvo más tiempo de pecar. No tuvo más tiempo de pecar porque murió ahí. Ahí murió junto con Jesús y Jesús le abrió el cielo. Recuerde que Jesús es el precursor del cielo. Así que este bautismo no nos garantiza la vida eterna. La salvación solamente se obtiene por medio del sacrificio de Jesús y confesar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Esa es nuestra fe en el sacrificio de Jesús, es lo único que nos garantiza la salvación. Romanos capítulo 10, del verso 8 al 13, encontramos esta palabra, donde dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, debe de ser en vida, no puede ser después de muerto, debe de ser en vida. Por eso es que no vale la pena que después que una persona muera, usted ore y haga rituales y haga oraciones repetitivas para que se salve el alma de fulanito. No vale la pena. Debemos predicar este evangelio en todo tiempo, en todo lugar, para que todos podamos venir al arrepentimiento y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y confesarlo con nuestra boca. Es el único modo de salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte está en tu lengua, en tu boca, es en vida. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues
Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Él no hace excepción de personas. No importa qué pecado tú hayas cometido, no importa lo que hayas hecho. Lo importante es que confieses, que crees y que pongas tu fe en el autor y consumador de la fe, en ese poder salvífico que es a través de Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el Señor. Muchas veces me han preguntado, ¿qué pasa si alguien acepta a Cristo pero no se bautiza? Entonces perderá la salvación. En ninguna manera, hermanos míos. En ninguna manera. El bautismo no garantiza ni hace perder la salvación. La salvación se puede perder solo si no vives en santidad o no confiesas a Jesús como tu Salvador personal. Aquí lo dice muy claro la palabra, lo leímos ahora en este capítulo de Romanos 10 y lo vemos en Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que, ¿cómo se pierde la salvación? Por falta de santidad. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Jesús nos viste con su justicia divina por medio de la fe. Lo habíamos visto en este capítulo, pero lo quiero recalcar en Romanos 3, del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito sea el Señor. Concluimos diciendo que el bautismo por inmersión, el bautismo por agua, como usted lo quiera nombrar, debe de ser sumergiéndonos por completo, empapándonos por completo, para perdón de pecados, para confesar que estamos, para demostrarle a Dios que estamos arrepentidos de una vida pecaminosa y que queremos entrar al Evangelio, al camino del Evangelio, a una vida de obediencia, un cambio total en nuestras vidas, pero nunca va a garantizar tu vida eterna. Solamente lo garantiza la fe en el Hijo de Dios. Tampoco quiere decir que si no te has bautizado vas a perder la salvación. No, lo demostramos en este capítulo. Como Lucas ahí lo demuestra, que nosotros no necesitamos ser bautizados para tener una vida eterna. Lo hacemos por obediencia. Si ya aceptaste a Jesús, por supuesto, ahora estás en esta tierra, todavía tienes tiempo, bautízate, porque eso hace que nuestra conciencia sea transformada. Eso nos lleva a un cambio de mente, a un cambio de conciencia que nos permite ver más allá. Así que en el próximo capítulo estaremos viendo el bautismo del Espíritu Santo. Acabamos de estudiar sobre el bautismo en agua y el próximo será el bautismo del Espíritu Santo. Cómo Jesús nos enseña sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir Juan el Bautista cuando dijo que Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. Sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su bondad.